buenos días a todos. Estamos en un nuevo vídeo, un nuevo vlog a 6 semanas para competir, 6 weeks out, y vamos de camino a Cartagena. La verdad es que vamos un poquito mal de tiempo. Hemos quedado con una persona muy especial del mundo del entrenamiento, un reciente doblemente WDBF Pro, que ahora veréis quién es. Y nada, vamos a entrenar y vamos a pasar el día por ahí. Ahora aprovecharemos para comer. Claudia me va a dar la comida, el desayuno mientras vamos para allá. Hemos hecho la comida también, la tenemos preparada en tuppers porque vamos a aprovechar y pasar el día en Cartagena por alguna playita. Y nada, ya os iremos enseñando todo. Nos vemos ahora. Todavía está yo buscando. Que digo que hablo la boca yo conscientemente. En Ah, plan ¿tú? de, Eso pasa con los bebés, ¿no? sí, por eso. A mí la textura perfecta era como la tienes tú. Sí. Es por el agua de anoche, que el agua de anoche no le echo un poquito más. Bueno, ya estamos por el Kinder Park de Cartagena y mira lo que estoy con Antonio. Preséntate, ya te he introducido yo en el camino, había ganado la Pro en W, creo que ha ganado este año, pero bueno, preséntate bien. Bueno, para la gente que no me conozca, soy un chaval normal y corriente, un chaval común que tiene mucha hambre y no de comida, sino de seguir creciendo, de Ciertos seguir momentos también de comida, En ciertos momentos sí, para que no me vamos a mentir, en ciertos momentos sí. Y bueno, yo principalmente pues amo la competitividad, un ritmo natural y me encantaría hacer historia en el ritmo natural. Claro, es que ahí donde lo veis, ahora a lo mejor lo conocéis más gente con que se ha hecho en Pro, en W, pero es que él también se hizo Pro hace 3 años en AICN y ya sacó un físico de comunal porque compitió con un amigo, con Juan de, y ya me dijo, este tío tiene unas patas de estructura increíbles y ahora ha mutado por 3 y normal. Y lo que queda. Y lo que queda. Vaya. Y por aquí estamos con un amigo, Alex de la carrera de Carlos Bardi, también es entrenador, nos conocimos del TESA, de Generation, Sí. y ahora está trabajando Sí, como entrenador, también trabajo en un gimnasio y bueno, también trabajo en hostelería y bueno, estoy comenzando en este mundo y la verdad es que No, lo que hay que crecer y listo, y nada más que juntarse con esta mente, juntarse con esta mente que me está metiendo durísimo. tiene un fisicazo también y... Ahí vamos, no somos de ella, pero bueno, poco a poco, pero voy llegando. Bueno, yo soy entrenador. A ver, vamos a entrenar, nosotros sí que vamos a entrenar juntos, no sé si no entreno, pero sí que vamos a hacer lo mismo, espalda, tracciones y bíceps, y sí que Normandy va a poner por su cuenta, pero luego nos veremos para cosas y lo que sea. Ahora. Sale. Independientemente de lo que me dijeran, no lo he tenido mucho en cuenta. Tengo ojos, lo bueno que tengo es que a pesar de verme a mí mismo, hay gente que es demasiado permisiva o demasiado crítica. Y yo tengo ese punto medio. Ya. O sea, yo sé ver... Sí, que eres como objetivo, que Muy objetivo. tiene esa visión de fuera sobre ti Exacto, mismo. exacto. Y yo en clases bien. Pero en mains, sobre todo en la comparativa de mis compañeros, del resto de competidores, se nota muchísimo. Ya. Brazo, hombro, me comen. Ahora el resto, pues me defiendo más, pero brazo, hombro me comen. Con la evidencia actual que hay, tampoco necesitamos un superávit energético para crear masa muscular. No, y que al final estar en superávit es el contexto idóneo para ganar masa muscular, pero no es el contexto 100% necesario. Claro, exacto. A otro nivel, a otro ritmo, Claro. pero al fin y al cabo, y ya no, independientemente de que lo sea o no, una cosa que yo creo que la gente es como que se limita mucho mentalmente por el hecho de decir, estoy en déficit, y ya piensa que ya no va a poder mejorar, que va a echar por la borda todo el trabajo que lleva, cuando la realidad es que no es así No. para nada. Y de hecho yo en plena preparación he mejorado muchísimo ciertos grupos musculares. De hecho el glúteo es uno de los puntos que más he mejorado. Era uno de mis puntos débiles y ahora no se ve tan débil. O sea, todo por poner foco en la intencionalidad de ciertos ejercicios, mejorar la técnica, mejorar muchas cosas, pero dentro de la sesión de entrenamiento. Claro, y aquí al final estamos hablando de nosotros que somos en el ámbito competitivo, pero al final, incluso para una persona que simplemente quiere mejorar su salud y verse mejor, muchas veces es importante tener esa visión externa que los entrenadores le podemos dar, porque tú muchas veces te ciegas y te obsesionas con algo
y por aquí a veces no es. Necesitas que alguien te diga que por aquí no es y por dónde es el camino correcto para conseguir. Totalmente, y esto es algo muy sencillo, muy común, que nos pasa incluso a nosotros que Sí, somos sí. entrenadores, que llevamos Por eso muchísima tenemos otros experiencia. entrenadores Exactamente, porque al final necesitamos un ojo externo, una visión externa, ¿sabes? Porque nosotros a lo mejor tenemos en la cabeza ese tole-tole de que esto y esto y esto y esto, y no es tanto esto, es otra cosa que tú no estás teniendo en cuenta por tener tanto el eso. De hecho, yo mis anteriores, en mis mesociclos de volumen la he metido mucho. Ahora llevaba mucho tiempo sin meterla. Recién la voy a introducir en este mesociclo actual. No, en verdad es que está muy bien, tío. Esta por lo menos, yo considero que está muy bien diseñada. Sí, esta de Hammer, la verdad es que. El agarre sí, igual sí lo ajustaría de otra manera. No está mal, es cómodo, pero sí lo ajustaría de otra manera. Sí, pero fíjate que las pocas máquinas de palancas, de discos, que hacerlo bilateral en espalda se siente bien. Sí, a ver, es que a mí, por ejemplo, a la hora de hacerlo unilateral, sobre todo me gusta cuando es énfasis en el dorsal ancho. Cuando Ya. es en espalda alta, Exacto. siempre bilateral, siempre le meto. Por el gesto de. Ese es el que llevar está todo al haciendo, bolsillo. el que está haciendo, Eso es. claro. Y de hecho, el que tú estás haciendo, yo la manera de hacerlo, que es como siempre lo he hecho y como me ha metido también hincapié Xavi, es, en vez de estar tan cerca, o sea, ponerte lo más hacia afuera del banco, apoyarte con la otra mano y hacer una retroversión pélvica y le tiras. Siempre intentando que tampoco haya tanta demanda en el bíceps al hacer este gesto. Claro. Al realizarlo así hay mucha demanda. Ahora, si tú lo regulas un poco, entonces le quitas un poco más de... Yo, una cosa que sí he notado mucho ahí es que cuando tiendes a meter la retroversión pélvica, muchas veces haces también una cifosis muy excesiva Sí. y terminas haciendo como si fuese una Es cucaracha. que depende también cómo lo hagas, claro. Claro. Depende, es que... Sobre todo la última rep. Entonces yo luego prefiero tener la espalda en Claro, una posición sí. neutra. Es que tampoco está mal. Claro. No está Sé mal. que- Tampoco, sí que tampoco es... Yo lo que he aprendido este último año es que no todo es igual para todo el mundo y sobre todo que al final te tienes que sentir tú cómodo, tienes que disfrutarlo tú y a veces, muchas veces, es incluso más eficiente hacer, por ejemplo, un ejercicio de dorsal ancho que, por ejemplo, en vez de hacerlo unilateral y un poquito ladeado, hacerlo bilateral y que tú estés cómodo, que lo disfrutes, que a lo mejor saque más tiempo, claro. De fluido. Pasa un montón lo mismo con el remo T. Gente que a lo mejor dice, vale, hay que protraer la escápula y retraer. Gente que termina echándose así Ah, encima eso del remo tampoco. T. Y luego Claro, eso tampoco, no es necesario hacer ese acercamiento en la espalda, Claro. no es necesario. Sí, Con directamente protraer al máximo, Exactamente. vale. No hace falta protraer y hacer así, Eso, que de hecho ese era un espalda error que neutra, tenía pecho yo alto. antes. Sí, yo también, y por eso, sí, al final... Se tiende muchas a veces pensar que hablamos- se estira más la fibra del dorsal, pero tampoco. Muchas veces hablamos desde cosas propias que nos han pasado a nosotros. Totalmente. Al final, no solo es la parte técnica lo que estudies, sino la experiencia. La experiencia hace mucho. Al final, esto ya abrió otro melón, pero el tema de incluso estudios en culturistas naturales y tal, es que yo de hecho lo hablé con Yago, ahí en Murcia, y claro, es que tú te pones a pensar, ¿y qué culturista que se toma en serio esto se va a prestar durante 24 semanas a hacer prueba de estudio de algo que no sabe si va a funcionar? Claro. Prefieres seguir tú tu camino Lo que ya sabes que y lo funciona. que te vayan contando que va funcionando lo vas metiendo. Pero es que al final la experiencia es un mundo en esto. Sí, pero sí que hay que probar. Si hay estudios y demuestra unos resultados, está bien probarlo, pero siempre y cuando sabiendo cuándo probarlo. Porque, por ejemplo, ahora mismo a ti y a mí no nos interesa cambiar cosas. Exactamente. Ahora mismo nos interesa hacer lo que nos ha ido bien, más adelante en volumen, fuera de competición. Pues oye, pues podemos probar algo y dado las siguientes semanas, pues se saca un feedback y Claro. se sacan conclusiones. Pero ahora mismo no es el caso. Total, y hace referencia a eso, a los distintos niveles de evidencia de los estudios, porque o sea, al final depende de lo que va sacando el último estudio siempre, sin contrastar nada. Es que te aseguro que no hay un mes donde siga el mismo entrenamiento, porque en el mismo mes te puede salir un estudio que te diga A y otro que te diga B. Claro. Y tú, para una persona, por ejemplo, como yo, que compite por primera vez, ¿qué cosas te gustaría a ti haber sabido
que a lo mejor no sabía esas primeras veces que competías, o ahora incluso, porque competiste hace tiempo, pero ahora es cuando la cosa va más en serio? Pues mira, yo si me cruzara con mi yo del pasado que va a debutar, lo primero que le diría es no tengan miedo a fallar, sal en confianza, ya has ganado, ya el simple hecho de subirse y haber estado todos esos meses en preparación ya has ganado. Realmente no necesitas la validación de una medalla para saber que has ganado, vamos a pelear, vas a intentar conseguir la dorada, pero no lo necesitas. Disfruta, lo primero disfruta, errores vas a tener, eso seguro, seguro. Los tengo yo, que ya llevo 6 competiciones, aunque hay gente que no vea errores o que diga, sí, ha salido bien, no. Tengo allí pequeñas cosas, claro. Pero porque eres muy exigente contigo. Muy exigente y aparte ahora con más motivos, soy profesional, me mido con gente que tiene incluso más experiencia que yo. Entonces, aparte que es lo que me gusta de este deporte, que siempre hay algo que rascar, siempre hay algo que mejorar. ¿Y qué tal la experiencia, sobre todo la primera? Porque yo me pienso cómo va a ser la primera vez, que en mi caso va a ser el OCB, que salga delante del público. Cuando es tu T-Walk ¿cómo es esa sensación? ¿Cómo lo describes? O sea, ¿crees que el hecho de visualizarlo antes es muy importante? Porque yo tengo como... has visto que me desenvuelvo bien hablando de la cámara y tal, pero tengo un poco como el miedo escénico ese de salir por primera vez y empezar a ver a todo el mundo que te está mirando en ese momento a ti. ¿Cómo se siente eso? Pues lo primero que te voy a decir es que ya solo por lo que me estás diciendo lo haces bien. Porque, esa sensación hace que tengas más en cuenta tu presencia en tarima. Eso ya es un punto bueno. Lo segundo es que igual que tú hablas delante de la cámara y te la suda lo que diga la gente, si te critica o no te critica, allí te la tiene que sudar más todavía porque lo has trabajado por y para ti. Así que tú sal, haz lo que tengas que hacer. Hay gente que lleva 5 años compitiendo y todavía no sabe clavar las poses. O sea, tú que vas a llegar como tu debut, vas a llegar, lo vas a hacer bien, vas a clavar las poses y no va a parecer ni que sea tu primera vez seguro en comparación al promedio. Lo importante es la confianza, el cómo tú lo afrontas todo. Eso es lo más importante de todo. Eso me lo dice mucho Claudia también, el tema de la presencia esa en el escenario, porque a ella le encanta ver las competiciones conmigo. Yo cuando la gente sonríe y cuando Claro. al final hace, o sea, aunque Ponte aquí. como que aunque no sea lo importante, los jueces no vayan a valorar eso, pero al final es como que hace que ese juez se fije en ti, ¿sabes? Porque al final, no sé, es como que se transmite esa energía Y te puede hacer ganar puestos, ojo. Realmente en muchos deportes la confianza puede hacer que ganes. La confianza, De hecho, sí, que te veas suelto, que a la gente le guste también, como que llamen la atención en ese sentido. que tú te sientas ganador. Sí, Porque a lo mejor hay un empate entre un competidor y otro y tú tienes la confianza y entonces a los jueces le da como la confianza Sí, también. de hecho, lo hablábamos antes de la velada ayer de Ibai. La gente Es lo que iba a decir. sabía que estaba empatado y le decían lo primero, termina el combate y tú levantas la mano. Bueno, ahí ya la decisión ya estaba decidida. Bueno. Pero es más que nada en el combate, que tú a lo mejor hay un empate, pero si tú ya vas todo fatigado o vas con la cabeza agachada, entonces ya no se ve tan atractivo y ya es como que tú mismo estás depelando que te sientes derrotado. Entonces, aunque te sientas derrotado, tú para adelante. En las competiciones y es lo que desde la primera a la que fuimos, que vamos, yo no tenía ni idea, o sea, yo fuimos además... Si no salían ni las categorías, no yo salía no nada. entendía nada, pero yo decía... ¿Cuánto hace de eso? 2023 o así. Ya ves. Bueno, yo en 2023 sabía poco también. O sea que Fíjate. yo fue por la experiencia, ya que llevo tantos años me preparo. Porque a él le encantaba y eso, y él siempre ha tenido claro, solo que pues, ha ido poco a poco evolucionando, también teniendo esa confianza de querer salir, de no, como sentirse seguro a la hora de salir. Y fuimos a verlo solo por ver, por la sensación, a ver, pues por verlo. Y yo también, pues desde el primer momento en el que estábamos allí, yo le decía, mira, ese chico sonríe mucho y tal, y se le transmite nota y seguridad. Sí, y lo veo muy importante. Very, very important. Lo tendré en cuenta. Va a ser un tema de conversación muy bueno, que es el si es positivo o negativo el poder mover muchos kilos en los ejercicios, porque él me decía que en algunos ejercicios de espalda en concreto que no es especialmente fuerte y mucha gente pensará que esto es algo negativo y tú me decías que no, que al contrario, que es positivo. Totalmente positivo. Al final piensa que reduces el riesgo de lesión, el riesgo de que tus articulaciones sufran. Al final, cuanto más tiempo lleves, cuanto más kilos muevas, cualquier mínimo error que tú puedas tener, al final esto se traduce a ciertas molestias. Claro, y hay que pensar cuál es nuestro objetivo. Si nuestro objetivo es producir tensión mecánica en el cuerpo, en los músculos y conllevar eso un cambio físico, o si lo que queremos es venir al gimnasio
a divertirnos, a mover kilos y a lo que pase. O sea, no está ni mejor una cosa ni mejor otra, pero hay que ser consecuente con qué queremos hacer. Entonces, es un detallito muy importante porque mucha gente pensaréis que mover más kilos siempre es mejor, pero lo importante es al final cómo los mueves y si la musculatura que tú quieres trabajar realmente está siendo suficientemente estimulada. Totalmente. Facto de factos. Al final sí que es verdad que en teoría no debería haber como mucha diferencia siempre que el resto de Significativa, cosas, claro, siempre que el resto de cosas, la intensidad, el volumen, estén igualados. El tema es lo que tú has dicho. Por un lado, molestia y quiero, por otro lado, la capacidad de mantener la técnica de los ejercicios. Porque no es lo mismo un ejercicio al que vaya a 12 repeticiones, el poder ir a un RIR 0 que ir a 6. Y depende qué ejercicio sea, porque a lo mejor si hablamos de una variante de sentadilla, sí, ahí es que la demanda cardiovascular es muy grande. Y luego no es lo mismo tampoco ir a un ejercicio analítico como viene siendo extensión de tríceps o curl de bíceps. Ahí sí es favorable, primero, porque no es tan exigente la capacidad cardiovascular y segundo, previene ciertas molestias tendinosas a largo plazo. Sí. Y incluso, por ejemplo, en este ejercicio, aquí es muy importante el punto de restricción en el pecho. Si va a 6 repeticiones, es que va a terminar extendiendo la cadera, extendiendo la columna, hiperextendiendo la columna y se va a perder todo el estímulo. Entonces, Totalmente. pues quizá mejor ir a 10, 12 repeticiones y tener una mejor conexión con el músculo y realmente ser capaz de retraer bien, de llevar el codito bien pegado al torso, que pensar que hacer menos repeticiones con más peso te va a dar algo mágico. Totalmente, pero aún así ninguna de las dos es respuesta clara. Todo depende de cada persona, depende de la manera de entrenar, gusto propio. Exactamente, eso, incluso eso, el gusto, que es algo que digamos que no es algo muy tangible, pero en la práctica, que algo te motive y te genere esa adherencia, es clave. Claro, puede que no sea tangible, pero el hecho de que gracias a eso que no es tan efectivo como lo que sí, pero lo que no es efectivo te genera motivación y gracias a eso hay más constancia, hay más entrenamiento, entonces a largo plazo se traduce a que eso es lo realmente efectivo para ti. Estás mejorando todo el entorno y todo el contexto hacia lo que va, hacia lo que va hipertrofia. Totalmente.